Puedes iniciar, por favor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es José Alberto Gaitarse y yo voy a comentarles un poco sobre el documento que me tocó presentar hoy, que sería el de NeoMIP, que es un Multiple Solution Neural Materials. Más un poco para comentarles la agenda. Voy a iniciar un poco con la motivación del paper. Después de explicar un poco qué es lo que llaman Multiple Solution Bidirectional Texture Function. Después explicar un poco lo que es la solución que ellos proponen, que es el MBTF neuronal, ah, y también o su variante, que es el MBTF neuronal con desplazamiento. También un poco del entrenamiento que se utilizó para estas redes neuronales, algunos detalles de implementación, los resultados, el experimento y los resultados obtenidos de este experimento, además de un análisis de dicho experimento y para finalizar con el trabajo futuro. Entonces, la motivación en el campo de los gráficos por computadora y recientemente, digamos, también en realidad aumentada, algoritmos de mapeo de textura, comúnmente denominados texture mapping, son una forma de agregar un mayor nivel de detalle a superficies dentro de una escena que se va a renderizar, sin incrementar, perdón, el número de geometrías primitivas. Básicamente permite mejorar la calidad de la imagen que se genera sin incrementaremos los cálculos que se tienen que hacer. Sin embargo, utilizar texturas con microestructuras, perdón, complejas o sobre superficies muy regulares puede ser costoso, tanto en términos de recursos como memoria y CPU, así como en tiempo. Entonces, en el paper la idea que se proponen es desarrollar este algoritmo que se llama Multiple Solution Bidirectional Texture Function. La idea es básicamente precalcular estos datos. Y para ello lo que se proponen es utilizar una función que reciba 6 parámetros, que son una ubicación U, el radio de influencia R, que básicamente establece un área dentro del cual se pueden utilizar máscaras como para hacer difusión, una dirección de entrada que se le conoce como W1 y una dirección de salida que se conoce como W2. Este algoritmo es una optimización de un algoritmo ya existente que se llama PTF, que fue introducido como parte de la solución MIPMAP por Lance Williams en 1983. La innovación que ellos proponen es incorporar el promedio ponderado utilizando una función gaussiana para luego utilizar el resultado de este promedio ponderado en la función tradicional PTF. Entonces, como pueden ver, la idea es básicamente esta, así como la expresión matemática. Eh, Parte de la matemática incluida en este paper sí me costó un poco seguir, siendo sincero. Eh, pero ¿qué dicen ellos? El problema con esto es que si la función parecería funcionar, pero almacenar este tipo de información no puede ser, o no es óptimo, digamos, desde el punto de vista de memoria y rendimiento. Además, dependiendo del tipo de materiales que se utilicen, puede incluir redundancias en información. Por lo que en lugar de utilizar la función matemática, se propone desarrollar una arquitectura de redes neuronales que aproximen el comportamiento de esta función. Entonces, esa es la idea principal. Y, digamos, lo que proponen es una solución que incluye inicialmente dos componentes, que son la pirámide de textura neuronal, que se conoce como P, y el decodificador de materiales, que se conoce como F. Entonces, como pueden ver, se pasa de una integral con funciones matemáticas a básicamente una función a una red neuronal que recibe un valor y, y- y retorna el resultado para luego utilizarlo como entrada para otra red neuronal y obtener el resultado. El resultado de esto va a ser un valor RGB, no tiene que ser un color para saber de qué color va a ser el píxel principalmente.
Ahora, como les mencioné, son estos dos componentes. La pirámide de textura neuronal consiste de un conjunto de texturas neuronales de diferente tamaño, ya que tienen diferente nivel de detalle. Entonces, la idea es que, por eso es que se llama pirámide, porque digamos, en la base de la pirámide se incluye digamos, la información para generar imágenes con un gran nivel de detalle, valga la redundancia. Y ya conforme se va escalando en la pirámide, se va perdiendo el detalle, pero digamos, se reduce también la complejidad, básicamente. Y el segundo componente sería el decodificador de materiales, que está implementado como una red multicapa de perceptores, que es un MLP. Es una red neuronal de 4 capas que toma como entrada el resultado del primer componente, así como las direcciones de entrada y de salida para generar, como les mencioné, un valor RGB. Eh, digamos, obviamente durante las pruebas se mencionó que, digamos, el algoritmo inicial tenía dificultades para renderizar materiales con microestructuras complejas como tejidos o, sí, como tejidos principalmente, pero o también para superficies irregulares que no son del todo planas, por lo que se decidió agregar un componente adicional que se conoce como el módulo de desplazamiento, cuya función consiste en aproximar el desplazamiento de una ubicación sobre la textura. Como se puede ver en la imagen, la idea es como, digamos, el parámetro de entrada va a estar como a un nivel general, a una superficie plana, pero la idea de este módulo, de esta red neuronal, es aproximar esta nueva ubicación que se asemeja más a la realidad de la textura que se está representando. Un detalle importante es que esta red neuronal se entrenó utilizando una regresión de una sola dimensión, eh, con lo cual, la cual puede ser fácilmente convertible otra vez a dos dimensiones, pero esto se garantiza que esta red neuronal fuera consciente de la geometría de la textura, que es lo que estaban buscando. Entonces, el resultado final del algoritmo propuesto es este que se ve aquí, donde básicamente como parámetro inicial tienen una ubicación y, y una dirección de entrada que se va, que se va a pasar inicialmente por el componente, por el módulo de desplazamiento. El nuevo valor se va a utilizar para en el siguiente paso, que es la pirámide de textura neuronal. Y finalmente se va a pasar por lo que es el decodificador de materiales para obtener el color. Entonces, esos son los 3 pasos que sigue el, el algoritmo. Es importante mencionar que este proceso se va a repetir para cada píxel dentro de la imagen, que es básicamente lo que se busca. El entrenamiento, las redes neuronales se diseñaron para ser fully differentiable. Eso quiere decir que las operaciones internas son derivables y permiten o facilitan la propagación hacia atrás, y así como el ajuste de los parámetros dentro de la red neuronal durante la etapa de entrenamiento. Además, dicho módulo puede ser entrenado end-to-end. Eso quiere decir que utiliza los datos crudos, es decir, sin ningún tipo de procesamiento manual, perdón, y no supervisado. Básicamente eso quiere decir que no hay como un valor que además de la colección de datos que se tiene, no se le incluye un resultado esperado. Entonces, se requiere que el mismo proceso de entrenamiento evalúe el resultado de dicha operación. El entrenamiento se realizó en lotes. Cada lote realiza 1.000.000 de consultas a este tipo de redes neuronales. Básicamente se realizan ese tipo de operación, 1.000.000 de operaciones. Ese proceso iterativo y se repite hasta que se logre algún nivel de un alto grado de convergencia para la red neuronal, que por lo general está dentro de las 30.000 iteraciones. Ahora, cabe destacar que el entrenamiento se llevó a cabo utilizando una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2080 Ti. Esto es algo que menciona mucho dentro del paper.
Y es interesante que con imágenes de 512 por 512 se dice que demora 30 minutos en el entrenamiento, pero con imágenes de 1024 por 1024 va a demorar 45 minutos. Yo quisiera saber si se mantiene ese tipo de crecimiento en los tiempos de entrenamiento. Algunos detalles de implementación. Se seleccionó integrar el algoritmo propuesto al motor de renderizado Mitsuba, ya que les permitió reutilizar el algoritmo, el código PyTorch que ya viene implementado para la etapa de entrenamiento. También se decidió la implementación de algoritmos usando el framework NVIDIA OptiX y el lenguaje de programación CUDA. La idea con esto es no tener que desarrollar o no tener que llamar a librerías internas que hicieran el rendimiento más lento. Y no se utilizaron hardware especializado como TensorCore. Resultados, inicio con el rendimiento. Se compara el algoritmo propuesto en NeoMIP con los algoritmos Rainer 2019, así como su actualización Rainer 2020. Se escogieron estos dos algoritmos porque también utilizan redes neuronales. Eh, eh, se renderiza una imagen de 1920 por 1080p, se dice, y mencionan que el algoritmo propuesto demora 5 milisegundos realizando una consulta por píxel, mientras que el algoritmo Rainer 2019 tardó 92 milisegundos. También mencionan que el algoritmo se puede dividir en dos etapas. La primera etapa y lo que realiza lo que es el cálculo del desplazamiento que vimos anteriormente, el cual es independiente de la fuente de iluminación. En la segunda etapa se incorpora lo que es la iluminación para generar el RGB. Una ventaja de esto es que en sistemas con múltiples fuentes de iluminación solamente tendrían que recalcular la etapa 2 para resolver los valores. Resultados, evaluación visual. Y vamos a ver si lo pueden ver aquí con lupa. Como se puede ver, digamos, principalmente en este que es tejido de lana. Esta es la imagen de referencia, que básicamente es como una foto de la vida real. Y estos son los resultados obtenidos con los algoritmos. Como pueden ver, digamos que el Rainer 20 realmente no se ve tan parecido como a la referencia, pero sí tuvieron buenos resultados con el algoritmo que proponen. También realizan esa comparación con diferentes tipos de superficies. Aquí yo solo incluí 3, que fueron estas que podemos ver aquí. Algo que mencionan es que el rendimiento, perdón, eso no le- ah, ah, eh, en evaluación cuantitativa, que básicamente se utilizaron los algoritmos para determinar mean square error y learn perceptual image path similarity, ambos por pixel, para determinar el número de errores que se dio durante la generación de las imágenes. Y como se puede ver, el algoritmo fue el que obtuvo los mejores resultados, tanto en ambos algoritmos. También se incluyen resultados con nivel de detalle. Básicamente, como se mencionó, el objetivo es que el algoritmo pueda generar imágenes con distintos niveles de detalle. Eso quiere decir que se pueda hacer zoom a una superficie y se aumente el nivel de detalle, o se le haga zoom out y el nivel de detalle eh, se pierda un poco. Básicamente, cómo funcionaría. Y como se puede ver en la tabla que les apunté, digamos, el nivel de detalle, siendo 0 el mayor nivel de detalle y siendo 7, digamos, pues lo más lejos del punto de visión y por ende con menor detalle. Entre menos detalle incluya la imagen que se espera, el resultado es, o sea, hay menos errores, lo cual tiene mucho sentido ya que al perder
detalle, pues las imágenes se convierten un poco en borrosas y pierden detalle. Otro resultado que me pareció interesante fue que ellos midieron el número de nodos que se utilizaron en las redes neuronales. Eh, como se puede ver en la tabla, el número de nodos para el algoritmo NeoMIP fue de 1332, que en comparación con los otros dos algoritmos que son más de 30.000. También se menciona el número de canales de textura, lo cual es importante ya que un mayor nivel de canales de textura por lo general implica un mayor nivel de detalle, pero digamos, el problema con eso es que también dificulta un poco las operaciones de optimización que se pueden realizar. Finalmente, resultados de optimización utilizando el protocolo que hemos venido viendo, se pudieron concluir que el algoritmo, digamos, al utilizar 7 canales de textura, muestra los mejores resultados. A partir de 7, incrementar el número de canales no incluye, no presenta una mejora significativa en el resultado final de la imagen. Y lo mismo pasa con el número de capas para las redes neuronales. Con un número de capa de 4 se obtuvieron resultados similares a redes neuronales con 6 o 8 capas. Sí, interesante. Ahora, finalmente, el análisis del experimento no se menciona, algo que me llamó la atención es que no se menciona el número de veces que se ejecutaron las pruebas para calcular resultados. Entonces, perfectamente pudieron haber generado la imagen una vez y tomar el tiempo. Entonces, me parece que no menciona mucho el tipo de muestra que se utilizó para los resultados. Además, llama mi atención que solo mencionan detalles no mencionan detalles de implementación de los otros algoritmos utilizados en la comparación, por lo que no puedo saber si es una comparación justa. Por ejemplo, digamos, como les mencioné anteriormente, dentro del trabajo si realizaron optimizaciones utilizando el lenguaje CUDA para sacar el mayor provecho a la tarjeta gráfica. No sé si eso también aplicaba para los algoritmos que se utilizaron en la comparación. Solo se mencionó una tarjeta gráfica, no se hace mención del resto del hardware que se utilizó. No se realizan comparaciones de rendimiento al generar imágenes con menor nivel de detalle. Entonces, generaron una sola imagen y dijeron que este es el tiempo que tardamos, pero en lo personal me hubiera sido interesante ver, digamos, con un menor nivel de detalle qué algoritmo hubiera sido más rápido. También que todas las pruebas se realizaran con una única tarjeta gráfica. Por lo general, me hubiera gustado ver cómo funcionan los algoritmos en otro tipo de arquitecturas como AMD ATI Radeon. Y algo positivo a rescatar es que, utilizando el mismo protocolo de pruebas, se pudo optimizar los parámetros del algoritmo para hacerlo más eficiente. Trabajo futuro, lo principal que mencionaron en el trabajo futuro fue probar diferentes tipos de texturas en el algoritmo, principalmente texturas semitransparentes que realmente no conocen cómo va a funcionar el algoritmo con ese tipo de texturas, y también texturas, no sé, que destellen o brillen, como hay ciertos tipos de telas o lentejuelas y cosas así que pueden afectar el rendimiento del algoritmo. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Y muchísimas gracias, José, por la presentación. Este es, bueno, también uno de los papers que veremos con respecto al área de IA. Es en particular, bueno, es de gráficos por computadora. Los autores presentan métricas. Sin embargo, en cuanto al análisis experimental, yo no sé vos qué pensarás, José. Ujú. El definir si una imagen es o no fotorrealista, ¿no crees que involucra un criterio subjetivo? Ah, tienes razón, la verdad, no lo pensé, la verdad, siendo completamente honesto. Pero, bueno, también desde el punto de vista, digamos, si siendo honesto, yo en mi persona sí veo que es más parecido a este, digamos. Pero como le digo, el problema que yo le vi es que solo generaron
una imagen, no sé si dentro de 150 imágenes, pues esa es la mejor. Sí, sí. De hecho, parte del punto es, bueno, a la hora que ustedes están haciendo investigación, qué es lo que quieren mostrar y cómo mostrarlo. Por ejemplo, bueno, aquí ellos hacen su mejora en el algoritmo sintetizado de texturas, muestran los resultados, uno los puede valorar, pero al fin y al cabo, por ejemplo, fotorrealismo es algo que involucra una evaluación subjetiva y eso involucraría personas a evaluarlo formalmente. Y te lo digo porque en el TEC, aquí en la maestría, se hizo una investigación al respecto. Era un estudiante cuyo yo formé parte del tribunal, cuyo tema de tesis era el hacer representaciones fotorrealistas por ray tracing de plasma en un stereolator. Vea qué específico, porque resulta que cuando usted hace investigación en física de plasmas, si usted logra meter una cámara, que no se puede, pero si lograra meter una cámara en un dispositivo de estos, lo que se ve es un flashazo donde ocurre la emisión. Entonces, la gracia era poder modelar el dispositivo y poder modelar el plasma y poder darle una sintonía o una modificación para que pudiera ser valorado bien visualmente. Y entonces se generaron varias propuestas y lo que se consiguió fue un grupo de expertos que eran expertos en física de plasmas y ellos tenían que ordenarla de menor fotorrealista a más fotorrealista. Entonces de ahí se consiguió un criterio para evaluar la solución. Investigaciones de esta clase se podría hacer algo al respecto. Entonces tal vez era un puntillo que se tiene por ahí. Entiendo. No, entonces, muchas gracias por la presentación. Voy a dejar de grabar en este momento. Ok, dejo de presentar.